Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la clase de Economía Política, Unidad 1, Capítulo 1. Conceptos de Economía Política. Vimos en el primer trimestre todo lo que era un repaso, que sería la Unidad 2. Empezamos con la Unidad 2, en todo lo que sería un repaso de la materia micro y macro de quinto año. Y en este segundo trimestre lo que vamos a ver es ya a introducirnos en la materia Economía Política. Y primero tenemos que ver los conceptos de economía relacionados con economía política. Preparé una presentación que voy a compartir pantalla. Bien. Economía. Se ocupa de la satisfacción de necesidades de las personas. Y las etapas, la economía fue analizada y vista en diferentes etapas. La primera se vio como una filosofía económica, en donde todo se relacionaba con la actividad natural, todo lo que fuera producido por la tierra. Después pasó un segundo concepto como política económica, en donde ya se empezó a analizar todo lo que sería la actividad lucrativa, así que dejaba una ganancia. Después viene el concepto de economía política, que hace a la relación de la producción de todo un país. Y por último, ciencia económica, que acá donde hay un análisis racional y marginal, y es la economía contemporánea. Pero recordemos que economía se relaciona con satisfacer necesidades de bienes y de servicios. Y esos bienes y servicios tienen que ser económicos, que tenían tres características: escasos, útiles y transferibles. ¿Qué es entonces la economía? Es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de la sociedad para obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Es decir, primero, ¿qué es una ciencia? Lo que hace es, tiene determinados recursos, los administra, los asigna de manera más conveniente para poder realizar los objetivos. Por ejemplo, satisfacer necesidades. ¿Cuáles son las leyes económicas que rigen a la economía? Tenemos tres leyes: las hipotéticas, las estadísticas y las tendenciales. Las hipotéticas son aquellas personas economistas que lo que hacen es observar la realidad y emitir una opinión. Las estadísticas observan resultados globales y realizan un análisis. Y las tendenciales es esa relación causal entre las variables económicas. Hay distintos tipos de variables económicas, como por ejemplo demanda y oferta. Bueno, entonces se analizan bajo las leyes tendenciales. Bien, ¿cuáles son las ramas de la economía? Y acá vamos a entrar ya en los conceptos de economía, de política. La primera es la economía política, segundo, política económica, tercero, historia económica, cuarto, doctrinas económicas y cinco, finanzas públicas. Entonces, la economía política, ¿qué es? Es la encargada de determinar las leyes que explican los fenómenos económicos y se enfoca principalmente en el estudio de aquellas relaciones entre los individuos que se establecen entre sí para realizar la producción colectiva. ¿Qué significa esto? La economía política entonces es la encargada de determinar las leyes que explican fenómenos económicos, que están relacionados por supuesto con los individuos y la organización de la producción colectiva de, por ejemplo, todo un país. Consumo, producción, inversión, empresa, familia, Estado. Todos esos individuos que forman y fenómenos económicos que forman a un país. Y es una ciencia social porque se orienta a objetivos sociales y políticos, observa y clasifica, saca conclusiones y elabora. Aborda problemas económicos. Recordemos que la economía, el principal problema son los problemas económicos, que hacen a las situaciones sociales. Y tenemos que pensar qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Y a su vez la economía política tiene tres objetos. El primero, el de la actividad y los problemas económicos, es decir, va a estudiar todo lo que está relacionado con las actividades y los problemas económicos de un determinado país. Y a nivel mundial también.
El de las categorías intelectuales que permiten su comprensión científica. Acá tenemos especialmente los economistas, ¿no?, que interpretan las distintas leyes de la economía para poder dar su comprensión y análisis. Y por último, el de las prácticas sociales, encaminadas a organizar las relaciones sociales para mantener la situación dada o transformarla. Este está relacionado con la orientación de economía política como ciencia social, ¿sí?, donde analiza todo lo que son las prácticas sociales, encaminadas a organizar esas relaciones sociales que hay en un determinado país para mantener esa situación o poder modificarla. Por ejemplo, aplicar una política fiscal en el caso de ser necesario. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a la segunda, política económica. ¿Pero qué es política económica? Recién vimos economía política. Política económica son las actividades del Estado teniendo en cuenta un diagnóstico. Por ejemplo, la política fiscal. En este periodo de pandemia, el Estado ha aplicado un montón de políticas fiscales, como por ejemplo el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia. Es aquellas personas que no están trabajando o están trabajando en negro. Entonces el Estado lo que hace es una política fiscal que de sus impuestos lo que hace es designar parte de esos recursos a las familias que más lo necesitan en este periodo de pandemia y de aislamiento preventivo social obligatorio. Otra política fiscal puede ser el impuesto a las riquezas, que es único, que en realidad no es un impuesto, sino que es como una contribución, y se hace por única vez, precisamente para poder solventar este periodo de pandemia y la poca actividad económica que tiene nuestro país, Argentina. Ahora vamos a la historia económica. La historia económica estudia los hechos económicos a través del tiempo. Todos. Nosotros vamos a ver distintos tipos de pensadores, que al principio eran filósofos, ya les voy a explicar. Entonces la historia económica lo que hace es estudiar hechos económicos a través del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Estudiarlos, analizarlos y presentarlos. Las doctrinas económicas. Las doctrinas económicas analizan el pensamiento económico desarrollado en diferentes épocas y tiempos. Estos son doctrinas económicas, por ejemplo, según Smith, que es uno de los economistas que vamos a analizar, opinaba tal y tal cosa. Analiza el pensamiento de Smith en una determinada época y, por supuesto, siempre lo va comparando con lo que pasó, los resultados y con la actualidad. Finanzas públicas. ¿Qué son las finanzas públicas? Estudia la obtención y la aplicación de los fondos nacionales. Las finanzas públicas hace eso. Los fondos que recauda el Estado a través de impuestos o a través de actividades o de empresas estatales, lo que hacen las finanzas públicas es estudiar esa obtención y aplicación de esos fondos nacionales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Hacia una determinada política, hacia una obra pública, a una inversión para poder rentabilizar más aún esos fondos. Bien, entonces, en resumen, lo que acabamos de ver es el concepto de economía política, que es una ciencia y que tenemos que tener en cuenta que es una ciencia social, porque se encarga del estudio de las relaciones sociales de todo un país, comparándolo también con el mundo, ¿no? Porque nosotros no estamos aislados, sino que al contrario, estamos relacionados. Clasificación de la economía. Tenemos 4 clasificaciones. La primera es según el análisis de lo que ocurre, y acá tenemos la economía positiva y la economía normativa. La positiva trata de dar explicaciones objetivas y científicas sobre el funcionamiento de la economía, y se ocupa de lo que es o podría ser, ¿sí? Da explicaciones objetivas y científicas. Según tal cosa, por esto ocurrió por tal cosa. La normativa ofrece recomendaciones basadas en juicios de valores personales y subjetivos. Se ocupa de lo que debería ser. La normativa es, en base a una normativa, lo que hacen es ofrecer un juicio de valor, una opinión subjetiva de lo que debería ser. La segunda clasificación es según el campo de investigación, y esta es la más conocida. Tenemos microeconomía y macroeconomía. Microeconomía estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos.
Y yo les preguntaría cuáles son esos agentes económicos: empresa, familia y Estado. Y los mecanismos de formación de precios. Por ejemplo, el costo de la producción de una empresa. Por ejemplo, el costo de la mano de obra de una empresa. Macroeconomía analiza el comportamiento de agregados o globales. Es la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por diversas unidades económicas que componen la vida de un país. Por ejemplo, analizar el consumo, el empleo, la renta nacional, la inversión, la producción, etc. Según los sectores involucrados, tenemos simple, cerrada y abierta. Simple estudia la relación de dos agentes económicos, familia y empresa. Cerrada estudia la relación entre los agentes económicos, familia, empresa y Estado. Y abierta estudia la relación de un país incluyendo el sector externo. ¿Qué quiero decir? La economía simple va a estudiar la relación de los fenómenos económicos entre la familia y la empresa solamente. La cerrada entre la familia, empresa y el Estado, o sea, cómo puede el Estado aún intervenir en esas relaciones entre la familia y las empresas. Y la abierta estudia todo un país relacionado con el mundo exterior. La tercera, según el momento en que se hace referencia, puede ser estática o dinámica. Estática analiza los fenómenos económicos en un momento determinado, como por ejemplo 2020. Y la dinámica estudia un periodo de tiempo y analiza los hechos económicos comparándolos con los antecedentes y lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo, analizamos la crisis del 2001 en la República Argentina. Bueno, ¿qué fue? Se analiza ese fenómeno después de qué fue lo que pasó anteriormente y qué fue lo que sucedió después o puede llegar a suceder después. Bien, estamos finalizado este video con el primer tema de economía política.